Bueno, de las cosas principales que vemos en esa lectura y lo que podemos entender un poco de la presencia de lo que habla Suntor, es un enfoque un poquito diferente en cuanto a pensar la presencia del lugar, no solamente por esos rasgos físicos que ya componen ese lugar o esa dinámica que ya está establecida, sino también como mirar la presencia por medio de toda esta historia que conlleva el lugar y de lo que ya tiene el lugar preestablecido como tal. Eh, por lo menos el museo del que se habla, este libro que se ha escrito, que leemos, tiene que ver como con toda esa presencia que ya tenía esa historia en el siglo XIX cuando se empieza la explotación minera y todas estas cosas. Y Sumter, como siempre, como abstrayendo estos pequeños detalles para no imponerse como una entidad nueva, sino mantener esa línea del tiempo y esa identidad del sitio, no solamente por sus rasgos físicos. Sino entender también el contexto. Yo creo que eso se resume en entender el contexto, no propiamente físico, sino pues todo lo que conlleva en la historia y todo lo que pasó en ese lugar en específico. Sí, exacto. O sea, y yo creo que es por eso que en el texto está tanto citado Nabokov, porque pues en las dos citas de Nabokov, él habla como de el tiempo y lo relaciona un poco como la permanencia de un sitio, como, como no sé, como si fuera realmente el tiempo lo que importa y no cualquier otra cosa. Y este sitio nunca cambia y simplemente hay una de las citas que dice que uno es una grieta de luz entre dos partes de oscuridad completa y que pues esa grieta de luz realmente está pasando en ese momento, pero, y pues de eso se trata nuestra existencia, pero el lugar siempre ha estado ahí. Y luego lo relaciona un poco como con el paisaje y cómo él se siente uno con el sol estando en ese paisaje, viviendo el momento en ese paisaje y cómo esto realmente pues es mucho más importante que cualquier otra cosa para Nabokov. Y yo creo que Sumter lo abstrae ese pensamiento también y lo analiza y lo injerta en cada uno de sus proyectos y yo creo que por eso es que Sumter vive aprendiendo realmente del contexto y del paisaje y no deja nunca atrás nada. Con base en lo que tú dices, Juan Camilo, pues trayendo como a colación las citas, pues no hace falta mencionar que como todos los textos de Suntor, este texto está lleno de citas y a mí me parecen interesantes las citas de Nabokov, pero también las de Stendhal, por ejemplo, que, o sea, me encanta cómo se relacionan las citas de Stendhal sobre, pues, o sea, sobre su teoría del amor, que se menciona al principio y pues, o sea, un poquito más adelante. Eh, Como las dos citas principales de Stendhal, que son la del amor y la de Pompeya, como que juntan un poco como la esencia de este libro, que es básicamente la historia y más precisamente como la minería y como ese proyectar en un sitio que pues antes era, no sé, blanco de la minería o algo. Y pues también con lo de Diala rescato mucho como ese mirar entre las líneas y cómo Suntor es capaz de proyectar un museo para exponer la herencia de una actividad que pues, o sea, no es una actividad que cesó anoche, sino que es una actividad que ocurrió en el siglo, a finales del siglo XIX. Y ese mirar entre líneas me parece, me parece interesante y también quiero mencionar otra cosa sobre lo de la historia y es, en un momento se habla sobre el palimpsesto y me parece que esa es como la figura más adecuada para lo que se está hablando en este texto y pues el palimpsesto es básicamente como la escritura sobre algo que ya está escrito. Antes se hacía en manuscritos como en la antigüedad y sí, hace tiempo. Y se me hace que la figura del palimpsesto de verdad reúne perfectamente lo que está haciendo Suntor acá, de ver ese paisaje y como de entender que ese paisaje tiene una historia que fue, o sea, ese paisaje fue hecho, fue intervenido, fue habitado por personas que ya no existen, que pues, o sea, llevan muertas mucho tiempo, pero que de cierta forma lo hicieron. Y me encanta como ese respeto histórico que le tiene Suntor al paisaje, ya alguno de ustedes había mencionado como que no es solamente un respeto
físico, como que me dicta el lugar, como esta es tal vista y este está el respeto que le tengo que tener en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo histórico. Y sí, resalto mucho cómo ese leer entre las líneas del paisaje de Suntor para últimamente crear un edificio que evoque la historia y que respete la historia del lugar. Y pues yo creo que un poco para cerrar este tema, yo creo que ese mirar entre líneas está muy relacionado con lo que dijo Juan Camilo, que es como un aprendizaje constante y que nunca para. Y yo creo que eso se ve bastante en las conferencias que hemos visto a lo largo del semestre, en donde pues unas tienen una diferencia de tiempo bastante grandes. Y yo creo que como viendo las más viejas, pues las más antiguas, como que se va viendo no un cambio de perspectiva pues con el pasar del tiempo, sino como más bien un refinamiento de este modo de pensar y cómo concebir las cosas y la arquitectura en sí. Entonces yo creo que, no sé, o sea, como que es algo que cierra mucho en el sentido de que da muchas luces de cómo es el proceso de Sumter, no propiamente con una obra, sino con su obra en general, como la de su vida. Entonces,